record. Bien. 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 Entonces vamos a iniciar con la clase número 1 de dermatología. Bien, la dermatología es la ciencia que estudia el área, en el fondo, de la medicina que estudia la piel, ¿cierto? La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, bien, extenso. En cuanto a extensión de tamaño y superficie, tiene una superficie de 1,6 metros cuadrados en promedio, dependiendo también y variable de acuerdo a la altura del individuo y el peso, y un peso aproximadamente de 4 kilos, bien, la piel propiamente tal. Tiene múltiples funciones que son desarrolladas por las diferentes estructuras, bien. Dentro de la piel encontramos diferentes capas, y estas capas, cada una tiene diferentes funciones, bien. Además, dentro de cada una de las capas encontramos diferentes tipos de células. Bueno, bien, dentro de estas funciones, estructuras y anejos de la piel se le llaman a el cabello, a las uñas, a las glándulas sudoríparas, ¿bien?, que la componen. Entre las funciones destaca la función inmunológica y la función de barrera, ¿bien? La función inmunológica es la función, ¿cierto?, que impide que un microorganismo ingrese o ayuda, ¿cierto?, cuando falla la barrera, a que algún microorganismo ingrese, a evitarlo, ¿cierto? Y la función de barrera es esta propiedad que tiene la parte más externa de la piel, que genera, ¿cierto?, una barrera impermeable. La función inmunitaria se realiza por la inmunidad natural con la que nacemos y la inmunidad adaptada, que es la que vamos adquiriendo de acuerdo a la exposición que tenemos durante nuestra infancia y nuestra vida en general, ¿cierto?, a diferentes agentes externos. Es importante, entonces, que para ir adquiriendo esta función adaptada nos vayamos, ¿cierto?, exponiendo a agentes externos, ¿cierto? Es posible adquirirla si nosotros no nos exponemos al medio ambiente, bien, en la infancia, a partir de la edad en la que se puede uno exponer, por ejemplo, desde que nacemos, ¿cierto? No podemos exponernos, ¿cierto?, a este medio externo, y vamos adquiriendo la inmunidad adquirida, que se llama, ¿bien?, o adaptada. La natural es la que nosotros traemos. Tenemos una inmunidad natural inespecífica, ¿cierto?, que es nuestro sistema inmunitario, es indiferenciado para ayudarnos a eliminar cualquier, o combate, ¿cierto?, cualquier microorganismo que ingresa a través de cualquier puerta de entrada. La piel específicamente tiene su propia inmunidad natural también. Y la inmunidad específica va a ser específica a diferentes microorganismos, y en ese caso estamos hablando de inmunizaciones como son las vacunas, ¿cierto? Y la inmunización que adquirimos con transferida, ¿cierto?, desde la madre en el vientre materno. Bien, la función de barrera impide la entrada de sustancias u organismos del exterior y la pérdida desde el interior, así como también ejerce la función de filtro de la radiación ultravioleta. Bien, en las diferentes estructuras tenemos diferentes tipos celulares, y además dentro de esto tenemos esta capa de impermeabilización de barrera, y además de eso, filtro ultravioleta, gracias a los melanocitos, ¿cierto?, que ustedes deben haber escuchado antes de hablar de ellos, que son las células que nos dan la coloración de la piel y además nos protegen contra la radiación ultravioleta propia del sol. ¿Bien? Bien. Entre otras funciones, bueno, además del sol, tenemos otros tipos de radiaciones, ¿cierto?, como son las luces azules, que están dadas por los televisores,
los computadores, ¿cierto? Pero la más significativa va a ser la radiación ultravioleta causada por el sol. Bien, entre otras funciones destaca la función de reparadora, de heridas, úlceras y el daño celular producido por la radiación ultravioleta. Bien, la capacidad de reparación de heridas es esta capacidad que tiene la piel mediante la generación, ¿cierto?, de células constantemente. En el fondo tiene la capacidad de autorregenerarse, ¿bien? Y como les contaba, la reparación del daño celular generado por la radiación ultravioleta cuando tenemos quemaduras solares, ¿cierto? Que nos generan un daño en la estructura de la piel. Ese daño en la estructura de la piel va rompiendo la función de barrera y la piel tiene la capacidad, ¿cierto?, de autorregenerarse. Bueno, todo esto gracias a las propias células, a la estructura que tiene la piel en su composición, y va a depender también, ¿cierto?, de los nutrientes que nosotros consumamos. Bien, ahora lo vamos a ver un poquito más. Las funciones vasculares nutritivas y reguladoras de temperatura, bien, dentro de también la función de la piel tenemos función vascular nutritiva, reguladora de temperatura, bien, la piel tiene la capacidad de regular la temperatura interna, por eso ocurre la piloerección, que es cuando nosotros se nos ponen los pelos de punta, ¿cierto?, cuando tenemos frío, con el objetivo, ¿cierto?, de cerrar el folículo piloso y conservar la temperatura. También la sudoración tiene que ver con la regulación de la temperatura cuando hace calor. Las funciones sensitivas, una función súper importante de la piel, la función sensitiva, que nos comunica, ¿cierto?, con el medio externo. Bien, la capacidad de sensibilidad táctil, sensibilidad a la temperatura, nos dice al medio interno tienes que abrigarte, por ejemplo. Y también lo que es la comunicación, bien, tiene mucho que ver con la piel. De comunicación y funciones de relación-atención. Bien, también a través de la piel percibimos ciertas condiciones del medio. Bueno, pues en esta tablita pueden revisar las diferentes funciones cutáneas, inmunitarias, de barrera, reparadora, vascular, de comunicación y de atención, lo pueden revisar posteriormente. Bien, vamos a iniciar por las generalidades. Lo primero va a ser que la piel en su estructura va a estar constituida por 3 capas. Después de la piel viene la fascia muscular, que es cuando piensen en cuando cortan un trocito de carne, ¿cierto? Si cortan un trozo de carne, van a encontrar la superficie del músculo, si ustedes tienen ojo, y ven que recubriendo cada separación de músculo, la carne tiene como un recubrimiento transparente, ceroso. Bien, eso es una fascia. También nosotros los humanos tenemos esta fascia muscular, ¿cierto? Y quería poner la cámara para que me vean y que en la grabación. Y por debajo de la piel, ¿cierto?, viene inmediatamente la fascia muscular, ¿bien? Que es este recubrimiento ceroso del músculo. Luego de la fascia muscular viene el músculo y el siguiente plano va a ser el plano óseo en el aparato locomotor, ¿bien? En el aparato locomotor. Extremidades superiores e inferiores, columna vertebral, bueno, todo lo que nos da la movilidad física. Bien, cuando nos vamos a la piel específicamente, importante que ustedes entren en contexto, ¿cierto? Sepan que la piel, por debajo de ella tenemos, ¿cierto?, los músculos, estructuras blandas, como los músculos o tendones. Por ejemplo, acá, cuando nosotros vemos estas estructuras como levantadas, como una hacia cada dedito, ¿cierto? Estamos hablando de un tendón. Es parte de un músculo. Bien, los vamos a aprender con detalle los de los pies. O músculos, ¿cierto? Como es en la zona de la palma o la planta, por debajo de la piel, tenemos varios músculos, ¿bien? Y estos músculos nos dan la movilidad. La piel en su estructura, si bien es fina, bien, la piel no tiene un gran grosor,
tiene 3 capas. Bien, la primera capa, la más superficial, se llama epidermis. Bien, y el epidermis tiene la función, entre varias funciones, ¿cierto? Va a tener la función de reparación. La epidermis es una capa de piel constituida por principalmente una célula llamada queratinocito, que es esta que ustedes ven como un panal. Todos estos circulitos se llaman queratinocitos, ¿bien? Y estos queratinocitos tienen un estrato basal, ¿bien? Que es la primera capa de la epidermis, la más profunda. Luego tiene un estrato espinoso, luego tiene un estrato granuloso y luego tiene el estrato córneo, que es lo que vemos en la superficie. Las células, los queratinocitos, en el estrato basal es donde se van a nacer. Las células se dividen por mitosis, eso que nos pasaba en la media, ¿cierto? En 2 células constantemente. Entonces, cuando se van dividiendo, van avanzando hacia los estratos más superficiales, hasta llegar al estrato córneo y descamarse. Ese proceso que sufre el queratinocito se llama queratinización y es el proceso fundamental para lo que es la reparación de la piel. Bien, naturalmente la piel en su capa más superficial se va regenerando constantemente. Una célula de la piel dura entre 14 y 28 días desde que nace hasta que se descama. Bien, lo natural es que se descame. Bien, tenemos una piel distinta en la palma de las manos y en la planta de los pies. Ustedes la pueden ver, de hecho, se ve distinta. Bien, las diferencias son varias y las vamos a ver con más detalle. Pero, independiente de esa diferencia, ¿cierto? Una cosa importante para la podología en este tipo de piel, especialmente de las plantas, ¿cierto?, de los pies, es que esta capa córnea, que es la capa más superficial, en vez de descamarse, se van acumulando estas células muertas. Y eso es lo que causa las callosidades, la hiperkeratosis. Por eso se llama hiperkeratosis, porque es exceso de queratina en la superficie de la piel. ¿Bien? Bien. Luego, bueno, además del queratinocito en la epidermis, esta solamente es la epidermis, chicos. Otra característica importante de la epidermis es que ella no cuenta con vasos sanguíneos. La epidermis es avascular, no presenta vasos sanguíneos. Por lo tanto, en cualquier corte de la piel que nosotros nos hagamos, si nosotros nos cortamos con un papel, por ejemplo, que es típico de ese corte, ¿cierto?, con papel. Voy a sacar el background con toda la imagen. Cuando uno se corta el brazo, por ejemplo, con un papel, ¿bien? Cuando uno tiene un cortecito con un papel, no va a generar un sangrado, ¿cierto? Eso significa que el corte no llegó, no atravesó la epidermis, solamente está en la epidermis, ¿bien? ¿Por qué? La epidermis no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto, todo lo que se acota a la epidermis no va a sangrar. Bien, otra cosa importante sobre la epidermis va a ser que el estrato basal de la epidermis, que es justamente el límite entre la epidermis y la dermis, que es esta rosadita de acá, el estrato basal es el estrato germinativo, es el estrato donde las células tienen la capacidad de dividirse por mitosis. Bien, si se daña el estrato germinativo, el estrato basal, y un corte atraviesa la epidermis y llega a la dermis, generamos una cicatriz en el estrato basal. Y esta zona, la zona donde está la cicatriz del estrato basal, deja de producir epidermis y empieza al surco rellenarse con células muertas propias de la epidermis. ¿Bien? Entonces eso va causando lesiones de tipo, con un efecto igual a que el paciente tuviera una piedra en el zapato, ¿bien? Porque va formando una acumulación de células muertas.
Otra característica de la epidermis es que además de tener el queratinocito, tiene por ejemplo el melanocito, que es esta célula que se representa de esta forma, es una célula que se le denomina dendrítica, por su forma que tiene estas proyecciones, en este caso, y este melanocito tiene la capacidad, déjenme poner en silencio el teléfono, el melanocito tiene la capacidad de darle coloración a la piel, genera melanina, ¿cierto? Que le da coloración a la piel, y además esta melanina tiñe los queratinocitos y produce la protección ultravioleta. ¿Bien? Bien. El estrato basal de la epidermis, justamente por debajito de este se encuentra la membrana basal. La membrana basal es una membrana que tiene cierta permeabilidad que permite, ¿cierto?, que los vasos sanguíneos que llegan a la dermis nutran a la epidermis. ¿Para qué? Para que el estrato basal de la epidermis se divida. Luego tenemos la dermis. La dermis está compuesta por células y también por fibras. ¿Fibras de qué? Fibras de proteína, de colágeno, elastina y reticulina. Ahí está la capa de sostén de la piel. Bien, la dermis tiene la función, ¿cierto?, de proveer, irrigar a la epidermis y darle el sostén a la estructura de la piel, da la estructura propiamente tal. Bien, y luego tenemos la hipodermis o tejido celular subcutáneo. La hipodermis tiene las mismas células presentes en la dermis, pero en menor cantidad y ya presenta los adipocitos, que son estas células que mantienen y alojan, ¿cierto?, en forma de grasa en su interior, energía. Bien, la función que tiene la hipodermis, entre muchas más, va a ser mantener la temperatura corporal, dar amortiguación. La hipodermis nos da la esponjita, ¿cierto?, que permite que la piel tenga cierta amortiguación. Mientras mayor el grosor de la epidermis, mayor amortiguación tenemos. ¿Se fijan acá? En la hipodermis, en las zonas palmares, justamente en la base del primer dedito, es más gruesa. Bien, tenemos mayor amortiguación. En el dorso es más fina, tenemos menor amortiguación. Bien, eso en general. Ahora lo vamos a ver en particular. Bien, vamos a ver la primera capa, que es la epidermis. La primera de lo más externo a lo más interno, o sea, de lo superficial a lo profundo. La epidermis es la parte más externa de la piel y está constituida por un tejido epitelial. Revisen los tejidos en el manual. Bien, ahí les pongo los tipos de tejido que tenemos. Y es un epitelio de tipo escamoso que se va descamando. Bien, tiene estratos estratificados, específicamente tiene 4 estratos. Acá está esta foto. Demos un segundo. ¿Les aparece todavía la diapositiva? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí, cierto? Bien. Estaba mal señalizado. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Bien. La epidermis entonces es la parte más externa de la piel. ¿Bien? Y si miráramos la epidermis con mayor detalle, o sea, si miráramos solamente esto, observaríamos algo así. Esta es la epidermis. Bien, tiene un grosor entre 0,03 milímetros en el párpado superior, que es la parte donde tenemos la epidermis más fina,
a 1,5 milímetros en las palmas, bien, en las zonas de las palmas de la mano donde tenemos la epidermis más gruesa. Y tiene un grosor medio de 0,4 milímetros. Está formada por 4 capas y en ellas podemos encontrar además 4 tipos de células. Bien, las capas por las que está formada se llama estratificado porque el epitelio estratificado porque está formado por estratos. Bien, y estos estratos van desde lo más profundo a lo más superficial, desde el estrato basal, que está en contacto con la membrana basal, desde donde recibe los nutrientes de los vasos sanguíneos que llegan a la dermis. Y en el estrato basal tenemos las células, los queratinocitos, que forman la estructura de la epidermis, que tienen la capacidad de dividirse por mitosis constantemente en 2, para que las células vayan migrando a los siguientes estratos. Luego del estrato basal, más superficial, tenemos el estrato espinoso. Bien, en este estrato espinoso las células van tomando una forma de rombo. En el estrato granuloso las células van formando, se van volviendo un poquito más aplanadas, como más un rombo como aplanado, y se van, ¿por qué se llama granuloso? Porque se van tiñendo de estos gránulos de queratina. Y el estrato córneo, donde ya la célula del queratinocito murió por apoptosis, que es la muerte celular programada, y se descama finalmente en la superficie. La función que tiene el queratinocito en la epidermis va a ser producir la queratina. Y la queratina es la proteína que protege nuestra piel, ¿cierto? Que nos da la función de barrera de la piel. Es importante cuando una persona está en un proceso de cicatrización que tenga una buena ingesta de proteínas, ¿cierto? Bueno, lo que es curaciones, yo les recomiendo a los pacientes todos los días al menos 3 huevitos cocidos extra. ¿Bien? Bien. Luego las células de la epidermis. La epidermis, además de tener el queratinocito, que es esta célula que la conforma en su mayoría, entre un 80 y un 90% de las células de la epidermis son queratinocitos, tenemos también los melanocitos, que son células que todas son dendríticas, todas provienen de la misma capa a nivel de embrionaria. Bien, tienen esta forma, todas provienen incluso de la misma capa que forma la piel, proviene de la misma capa que forma el sistema nervioso. Bien, tiene el mismo origen embrionario. Y el melanocito tiene la característica de que su función en general es producir melanina para 2 cosas principales: darle la coloración de la piel y dar la protección ultravioleta. ¿Cómo le da la coloración? Estas dendritas van liberando melanina, y la melanina que se va liberando va tiñendo a los queratinocitos. ¿Bien? Luego tenemos las células de Langerhans, que tienen la función de manifestar o decodificar la respuesta inmunitaria. ¿Bien? ¿Cómo lo hacen? Ellos reciben, detectan, ¿cierto?, en la piel la presencia de un elemento de un cuerpo extraño y se manifiestan, ¿cierto?, migran a lo más profundo para dar la información, llegar a los vasos linfáticos y que se transmita, ¿cierto?, el mensaje para que luego nuestro sistema inmunitario envíe una respuesta, ya sea inflamatoria específicamente, para que actúe, ¿cierto?, en contra de cualquier microorganismo que esté presente o incluso cuerpo extraño. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inflamación en la piel, lo primero que vamos a tener va a ser el aviso. La célula de Langerhans va a ir a avisar que hay un elemento extraño que está generando una injuria, una posible infección, y lo que va a hacer
nuestro sistema va a responder con una respuesta inflamatoria. Por eso cuando tenemos un cortecito en la piel o cualquier elemento, por ejemplo, alergeno, ¿cierto? Algo que nos genera alergia. Una alergia es una respuesta inflamatoria exacerbada. Bien, tenemos esta respuesta inflamatoria que nos genera los síntomas de la inflamación, el color rojizo, ¿cierto? Si hay infección, además de los síntomas de inflamación, tenemos exudado. ¿Bien? Bien, también lo vamos a ver más adelante. Y la célula de Merkel, que es la célula que tiene la función de la recepción de los estímulos externos. Es una célula, es la terminación nerviosa de la piel. Bien, se conecta con una neurona sensitiva. Así es como se observa la neurona sensitiva. Lo vamos a ver en el sistema nervioso. Bien, se conecta con una neurona sensitiva y transmite los estímulos táctiles a través de la piel. Bien, en el fondo la que nos da el sentido del tacto. Responde a la presión. Bien. Bien. El queratinocito es la célula más presente en la epidermis. Representa entre un 80 y un 90% de las células de la epidermis. Los queratinocitos son los que producen queratina y además producen citoquinas, que son moléculas solubles con funciones de regulación de las células del epitelio y de la dermis. ¿Bien? ¿Qué significa? Que regulan la producción, por ejemplo, de ellas. Son las células predominantes, contienen en la epidermis, contienen una proteína muy dura llamada queratina, la cual estimula el crecimiento de las células del epitelio en la piel y de las que revisten la superficie de la boca, el estómago y los intestinos también. Estas células se originan en el estrato epidérmico basal, en el estrato basal de la epidermis. Bien, en el estrato basal. Ahí es donde se originan, se dividen por mitosis. Bien. Y migran al estrato córneo, la parte más externa, donde se aplanan perdiendo sus núcleos. ¿Por qué pierden sus núcleos? En el estrato córneo, porque en el estrato córneo ya, al perder su núcleo, significa que la célula murió por apoptosis. Y se forma un manto hidrolipídico, que se llama, que es una composición de células muertas, queratinocitos muertos, queratina, agua y sebo. ¿Bien? Estos 4 elementos están en perfecto equilibrio para formar este manto hidrolipídico. ¿Bien? Si se pierde el equilibrio de estos 4 elementos, por ejemplo, hay una falta de agua, agua en la superficie, no me refiero al agua intraepidérmica, que es otra que tiene, que se mantiene acá entre las células de la epidermis, pero si acá se genera una falla, por ejemplo, que nos falta agua, porque una de las razones más importantes por la que les puede faltar agua es porque a nivel de la glándula sudorípara hay una afección. ¿Y cuando hay afecciones de la glándula sudorípara? Una disfunción de la glándula sudorípara cuando tenemos diabetes. Cuando la neuropatía diabética causa disfunción de la glándula sudorípara. Bien, y en ese caso nos falta el agua en la superficie. Cuando nos falta el agua en la superficie, se nos desequilibra este equilibrio entre agua y sebo, ¿cierto? Que nos dan esta proporción en el manto hidrolipídico. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Lo que ocurre es que se van generando alteraciones en la estructura de la epidermis que nos pueden llevar a grietas, y estas grietas que se pueden formar hacen que cualquier microorganismo tenga la capacidad de penetrar. Bien, uno de los ejemplos, bien. Entonces, importante rescatar que la piel tiene
la epidermis tiene en su mayor cantidad queratinocitos. Estos queratinocitos son un 80-90% de las células de la epidermis, es la capa más superficial de la piel. Después de la epidermis viene la dermis y después la hipodermis. Bien, esta epidermis está compuesta en un 80-90% por queratinocitos. Estos queratinocitos se dividen por mitosis en la parte más profunda de la epidermis, en el estrato basal, gracias a los nutrientes que reciben desde la dermis, porque la dermis es la que tiene vasos sanguíneos, no la epidermis, ¿cierto? Y a través de la membrana basal que está justamente por debajito del estrato basal, recibe los nutrientes y esta célula es capaz de dividirse por mitosis en dos. Bien, se divide por mitosis y la función del queratinocito va a ser producir queratina. En todo el proceso de migración desde el estrato basal pasa a formar el estrato espinoso, hay un proceso ahí relacionado con la formación de queratina, luego al estrato granuloso donde va liberando la queratina, ya se observan al microscopio los gránulos de queratina, por eso se llama estrato granuloso, y al liberar la queratina completamente, muere la célula por apoptosis, eso significa muerte celular programada, y pasa al estrato córneo a formar parte de este junto con queratina, células muertas aplanadas, que ya liberaron, no tienen núcleo porque ya murió, y además liberaron la queratina, y agua que se libera a través de los poros a la superficie, y sebo que se libera también a través de las glándulas sebáceas. Bien, eso forma el manto hidrolipídico que nos protege la superficie de la piel y nos da la función de impermeabilidad, la función de barrera, que es una de las funciones más destacables, en especial en lo que es la prevención, ¿cierto?, de lesiones. Otra función destacable muy importante va a ser la función de regeneración constante o reparación de heridas, ¿cierto? La piel tiene esta capacidad de reparación gracias a la epidermis. Y cuando se genera una herida, la epidermis, como normalmente se regenera, obviamente tiene una respuesta, hay una respuesta inflamatoria, que hace que llegue más sangre, ¿cierto?, a la zona que está afectada para darle mayor nutrición y se genere una queratinización más rápida para que se pueda reparar la herida. Cuando una persona tiene alteración en el flujo sanguíneo, por ejemplo, o tiene una baja nutricional, como los adultos mayores, tienen o personas que hacen dietas, ¿cierto? Por ejemplo, que no tienen el aporte correcto de proteína, tienen una reducción a nivel de la capa basal que no les permite, ¿cierto?, la regeneración adecuada de heridas. Por eso también los diabéticos, porque además de tener neuropatía, tienen un problema de isquemia, se reduce el flujo sanguíneo en ellos, tienen reducción en el proceso de reparación de heridas. ¿Bien? Esa es la razón. Bien. Bien. El queratinocito tiene dos funciones principales. Primero, producir la queratina, que es la principal proteína estructural de la epidermis. Bien, y da la estructura, ¿cierto? Es una proteína dura y además de darle la estructura a la epidermis, le da la estructura a la uña es queratina, y le da la estructura al pelo. Segunda, participar en la barrera contra el agua en la epidermis. Bien, la barrera contra el agua porque es una barrera impermeable y que permite, ¿cierto?, que nosotros no nos metamos en una piscina y nos llenemos de agua, ¿cierto? Es impermeable. Tiene que tener cierto componente de agua en la superficie, tiene que tener cierto componente de agua intraepidérmica también, y esa barrera, ese manto hidrolipídico es el que ayuda a mantener la hidratación intraepidérmica, que se llama el TEU,
bien, que no sé si se lo puse en el manual de este año, pero lo vamos a ver, bien, que en el fondo es la capacidad de retener agua de la epidermis, que va a depender únicamente de la hidratación que recibe la persona por vía oral, bien, y también de la capacidad de estructura de la epidermis de impedir que salga el agua. El estrato córneo, el manto hidrolipídico, tiene la función de impedir que salga el agua e impedir que entre agua o que entren agentes externos. ¿Bien? Bien. Bien. Los queratinocitos forman las 4 capas de la epidermis. Y acá estamos hablando de las capas. Bien, el estrato basal o capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. En la piel gruesa, que es la piel que está en la palma de las manos y en la planta de los pies, únicamente ahí, tenemos un estrato extra, que es el estrato lúcido, ¿bien? Que le da un mayor grosor y soporte a la epidermis, en esa zona que tiene mayor roce, ¿cierto? Porque nosotros, las palmas de las manos, estamos constantemente rozándolas contra todas las estructuras que tocamos, ¿cierto? Nosotros tocamos todo lo que tocamos cuando cocinamos, con todas las actividades que hacemos. Los pies también, normalmente, ¿cierto? Estamos en constante roce y fricción con otras superficies. Bien, el melanocito, la segunda célula del epidermis. El melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural que migran hacia la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis. ¿Bien? Tiene el mismo origen que el queratinocito embrionario. Su principal función es producir melanina, que tiene importancia cosmética y de protección solar. Bien, nos da la coloración de la piel y nos protege a los queratinocitos, o sea, la estructura de la epidermis le da la protección contra los rayos UV. Cuando el melanocito muta, ¿cierto? Se generan los melanomas, ¿cierto? Cuando el melanocito tiñe demasiado y se generan las manchas que se llaman melasmas. Bien, entonces el melanocito es una célula así, que parece que tuviera deditos, ¿cierto? Y dentro de sus organelos celulares, el núcleo tiene la información genética, repasando un poquito, el ADN que dice que tiene que producir, ¿cierto?, los gránulos de melanina. Tiene, dentro de su función, ¿cierto?, provoca estos gránulos, estos melanosomas que liberan a través de estas dendritas gránulos de melanina. ¿Para qué? Para ir a teñir a los queratinocitos que estén contiguos. ¿Se fijaron en la imagen principal? Un melanocito y tenemos varios queratinocitos al lado. Y se representan, ¿cierto?, estos gránulos de melanina con este color café, porque en el fondo así es como va liberándose el gránulo de melanina y dándole la coloración a los melanocitos. ¿Bien? Bien. En situaciones normales, el melanocito se dispone a nivel del estrato basal. Normalmente están en el estrato basal de la epidermis porque van tiñendo los queratinocitos cuando se van formando, cuando se van dividiendo, ¿cierto? Y se contactan con los queratinocitos por medio de estas dendritas, que son estas especies de digitaciones que tiene. ¿Bien? Existe un melanocito por cada 36 a 40 queratinocitos en proporción general. O sea, en todas las capas de la epidermis hay un melanocito por cada 36 a 40 queratinocitos. En total, ¿bien? Que es la unidad melánica epidérmica. O sea, es la unidad, más o menos la proporción de melanocitos que tiene que haber respecto a los queratinocitos. Y también existe un melanocito por cada 9 células basales, o sea, el estrato basal de la epidermis tiene la característica de que son queratinocitos cilíndricos, cúbicos que se encuentran uno al ladito del otro, y tiene
la característica de que se encuentra más o menos en proporción un melanocito cada 9 queratinocitos del estrato basal. ¿Bien? Bien. La densidad de los melanocitos es variable, densidad, cada cuánta cantidad de melanocitos tenemos. Y va a depender de la región anatómica. Es más alta en la región genital. Bien, en los genitales, en la zona axilar, por ejemplo, también es más alta. Bien, y eso es lo que nos da la mayor coloración en esa zona, ¿cierto? Es muy constante entre los individuos de diferentes razas, o sea, la proporción de melanocitos de las personas de raza, no sé, hindú, es muy constante entre ellos, pero diferente, ¿cierto?, a la proporción de melanocitos entre las personas de raza nórdica o la persona estándar chilena, ¿cierto? Es muy constante. Por esa razón vamos teniendo como colores de piel parecidos, ¿bien? Bien, el color de la piel va a depender de la actividad de los melanocitos, que está determinada por las características de los melanosomas. ¿Se acuerdan qué son los melanosomas? Son estas unidades que producen y liberan melanocitos hacia los queratinocitos. ¿Bien? Y de la actividad de las enzimas que participan en la síntesis de melanina, así como de la capacidad de los melanocitos de transferir ese pigmento a los queratinocitos. La melanina puede tener básicamente dos formas. Eumelanina, que nos da un color marrón parduzco, y la feomelanina, que nos da un pigmento rojo amarillento. Y va a depender, ¿cierto?, de las cantidades y proporciones que tengamos de cada uno de estos dos pigmentos, el que nos va a dar el color final de piel. Bien, la célula de Merkel. La célula de Merkel es una célula muy interesante, también dendrítica. Se fijan, tiene estas proyecciones, de una forma un poco más distinta al melanocito, pero igual parecía. Se localiza también a nivel de la capa basal y tiene la función mecanoreceptora, receptora de la información mecánica externa. ¿Bien? Están localizadas en la capa basal, donde entran en contacto con prolongaciones aplanadas de las neuronas sensitivas. Ahí, al igual que el melanocito, ¿cierto?, la célula de Merkel, se ubica en la superficie y está conectado con estas prolongaciones aplanadas que van a transmitir en el fondo la información hacia una neurona común más profunda y luego a través del sistema nervioso hacia nuestro cerebro. ¿Para qué? Para informarnos, por ejemplo, si tenemos un golpe en la piel, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros, o tenemos un prurito, una picazón, o tenemos una quemadura. Nosotros a través de esa recepción de la presión vamos a determinar que estamos en presencia de alguna injuria mecánica. Están localizados en la capa basal, donde entran en contacto con prolongaciones aplanadas de las neuronas sensitivas. Bien, y fíjense acá, están en el estrato basal y entran en contacto con una neurona sensitiva para transmitir esa información a través del sistema nervioso. Acá también se observa, fíjense. Siempre los nervios se dibujan amarillo. Están localizadas en lugares con sensibilidad táctil muy intensa, en mayor cantidad, ¿cierto? Como los pulpejos, que son estas zonas de los dedos, donde tenemos, ¿cierto?, la parte más sensitiva de los dedos, las mucosas y los folículos pilosos. ¿Alguna cosa? ¿Sí? A nivel epidérmico se asocia con las terminaciones nerviosas intraepidérmicas. La queratina 20 es el marcador más eficaz de la célula de Merkel. Bien. Bien.
La célula de Langerhans. La célula de Langerhans deriva de la médula ósea y tiene la función de presentación de antígeno. Es decir, ella le presenta el antígeno a nuestro sistema inmunitario, reconoce lo que está en la superficie, lo transporta y lo presenta al sistema inmunitario. Están involucradas una gran variedad de respuestas inmunes por medio de activación de células T, que son respuestas inmunitarias. O sea, la célula de Merkel que está en la piel, en la epidermis, reconoce o presenta el antígeno, hace que nuestro sistema inmunitario lo reconozca y genera una respuesta inmunitaria. O sea, es la que produce la inflamación, por ejemplo, de la piel. Tiene una distribución muy constante en toda la piel. Bien, no la tenemos en mayor cantidad en ciertos lugares, sino que es muy constante. Y es parte de, es nuestra célula de respuesta inmunitaria. Bien, es el principal efector de las reacciones inmunes epidérmicas, siendo un ejemplo la dermatitis de contacto alérgica. Cuando tenemos una respuesta exagerada a algún elemento de contacto en la piel, nos genera una dermatitis. ¿Qué es una dermatitis? Es una respuesta inmunológica exagerada, exacerbada. Voy a comentar un poquito. Ay, Twitter. ¿Qué te pasó? Sandra, no se olvide entrar en No. bote. Sandra Araya, no se olvide entrar en Perdón, bote. perdón, profe. Bien. Bien. La célula de Langerhans, entonces, es el principal efector de las células inmunes de la epidermis. Bien, lo tenemos distribuido, no están solamente en el estrato basal, pueden encontrarse en el estrato espinoso o en el estrato basal de la epidermis. Bien, tiene una capacidad de ir reconociendo ciertos elementos nocivos a través de la piel. Bien, recuérdense que la célula de Merkel reconoce las injurias mecánicas, por ejemplo, un golpe o un corte. Y la célula de Merkel va a avisar de ese dolor a través de la terminación nerviosa, ¿bien? Que va a transportar esa información hacia nuestro cerebro y nos va a decir que ahí tenemos una injuria mecánica. Un corte, un golpe. La célula de Langerhans nos va a dar la protección de elementos microscópicos, por ejemplo, algún microorganismo que esté presente. Bien, nos va a llevar esa información y va a hacer que nuestro sistema inmunitario responda frente a eso. Por ejemplo, frente a una bacteria, cuando logra atravesar los estratos de la epidermis de una bacteria, la célula de Langerhans reconoce el antígeno, ¿cierto? Más que reconocerlo, lo transporta para que nuestro sistema inmunitario lo reconozca y mande a través del sistema circulatorio y linfático una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria se manifiesta mediante hiperemia, o sea, aumento del flujo sanguíneo en la zona para llevar y trasladar linfocitos, ¿cierto? Que van a ir a defender en el fondo, ¿cierto? Y a través de nuestro sistema inmunitario propio, natural, ¿cierto? O adquirido que tengamos, muy difícil frente a bacterias, pero sí tenemos una respuesta inmunitaria estándar, ¿cierto? Y esa respuesta inmunitaria, ¿cómo la vamos a ver a través de la piel? Nosotros la vamos a ver a través de la piel mediante la inflamación, el color, el enrojecimiento, ¿cierto? En un principio vamos a ver exudado transparente, que es porque hay un aumento del flujo sanguíneo en la zona que van a tener secundariamente esta respuesta inmunitaria. ¿Bien? El contacto del antígeno con la epidermis da lugar a una alteración de la homeostasis de la célula de Langerhans. Cuando el antígeno del elemento microscópico, ¿cierto?, nocivo, tiene contacto, atraviesa el estrato córneo, todas las bacterias que tenemos en la flora habitual están en la superficie, no logran atravesar el estrato córneo. Bien,
Si alguno lo atraviesa, la célula de Langerhans se ve alterada en su homeostasis. Bien, y tiene cambios en su forma, en su fenotipo y su función. Capta el antígeno y se procesa en compartimentos especializados, y un fragmento de los cuales se une a complejos de histocompatibilidad mayor, o sea, se trasladan hacia zonas más profundas donde va a entregar esa información. Bien. Así, de esta manera. Tras algunas horas, las células de Langerhans, ¿cierto? El antígeno toma contacto con la epidermis, logra atravesar la barrera de la epidermis, toma contacto con la epidermis, la célula de Langerhans lo reconoce y se activa. De esta se liberan ciertos elementos que van a trasladar información hacia las capas más profundas y avisándole a nuestro sistema inmunológico a través directamente de un vaso sanguíneo que tome esta información, que reconozca el antígeno, o sistema linfático. Bien, y luego nuestro sistema inmune manda la respuesta de vuelta. Bien, atrayendo células afectoras innatas, propias de la piel o también de nuestro sistema vascular. Bien, es un sistema complejo, pero complejo en el sentido de los procesos metabólicos de las células son bastante complejos para efectuar su función inmunitaria. En el fondo es activar y, entre comillas, descodificar el antígeno para enviarlo, trasladarlo, ¿cierto?, e informarle a nuestro sistema inmunitario. Bien, estas aumentan de tamaño, abandonan la epidermis, migran a través de la dermis, entran en los vasos linfáticos y migran hacia áreas paracorticales de los ganglios linfáticos de drenaje en donde presentan el antígeno a las células T, dando lugar a una respuesta específica y producidas por estas células. Bien, las capas de la epidermis. Vimos, ¿cierto?, las 4 células que tenemos en la epidermis, que son el queratinocito, el melanocito, la célula del Merkel, la célula de Langerhans, y estas se encuentran distribuidas en 4 capas o estratos, ¿cierto? La capa más profunda de la epidermis es súper importante, fíjense. Esta es la estructura de la epidermis. Acá tenemos la capa basal y si ustedes observan detalladamente, acá vemos un folículo piloso con un pelo, ¿cierto? Tiene un músculo siempre el folículo piloso, un músculo pilorector. Pero ustedes si se fijan detalladamente, la epidermis, que es la capa más superficial, recubre por completo a la raíz del folículo piloso. Aunque el folículo piloso sí se profundiza y se invagina en la dermis, pero está totalmente recubierto por epidermis. Tanto el pelo como las uñas tienen esta forma. Y tienen una matriz de crecimiento, en donde el pelo va, en lugar de la epidermis, en su estrato córneo, formar células córneas que se van descamando, va formando un estrato córneo diferenciado que va formando el pelo de queratina y de células del estrato córneo. Bien, eso es. Además de eso, para ir eliminando todo, porque hay un gran metabolismo ahí, ¿cierto?, para que se forme el pelo, así como la uña, el folículo piloso tiene glándulas sebácea y sudorípara dentro de él para ir eliminando a través de esta, ¿cierto?, todos los restos celulares. Acuérdense también que vimos que la mayoría de nuestra flora bacteriana habitual se encuentra en las profundidades del folículo piloso. Es decir,
en ningún momento atraviesa al estrato córneo de la epidermis, porque la epidermis recubre completamente al folículo piloso. Bien, eso es súper importante. Ahora, tenemos pelos, folículo piloso, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, aunque sea vello fino, o vello grueso, o vello terminal, cabello, tenemos pelos, excepto donde no tenemos folículos pilosos, en la palma de las manos y la planta de los pies. ¿Bien? Bien, la epidermis, que es la capa basal, si la miráramos como con más detalle, veríamos esto, la epidermis, luego viene la dermis, y luego la hipodermis. Es la capa más profunda, la capa basal de la epidermis, la que está en contacto con la dermis, ¿bien? Que viene abajito. Está constituido por una sola línea de células cuboidales, son una especie de cubos, las células de la epidermis, una sola capa. Pero esa capa se encuentra distribuida en esta forma, así como oleada, ¿se fijan? ¿Qué significa que esté así? Estas oleadas forman las papilas dérmicas. La dermis forma estas oleadas que se llaman papilas dérmicas. Y los vasos sanguíneos se van introduciendo en estas papilas dérmicas para darle nutrición y eliminar los desechos metabólicos que se generan de la división celular de la capa basal de la epidermis. ¿Bien? Bien, la capa basal tiene como función la división celular constante. ¿Bien? Es una capa de células cuboidales, una capa solamente. De ahí vamos a ver unas imágenes microscópicas verdaderas que obviamente no se ve tan perfecto como en la imagen que vemos ahora. Y se disponen por encima de la unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica es esta unión entre la dermis y la epidermis. ¿Bien? En la capa basal, los queratinocitos expresan las queratinas K5 y K14. ¿Bien? Y en el fondo, acuérdense que el queratinocito tiene la función de expresar, o sea, sacar queratina, producir queratina para finalmente formar las uniones entre las células y en la superficie formar el manto hidrolipídico. Si no tenemos proteínas o aminoácidos, ¿cierto?, esenciales en nuestra alimentación, no tenemos la queratina suficiente para la regeneración celular. ¿Bien? Epidermis, capa basal. Y si lo vemos, lo miráramos, ¿cierto?, desde en una imagen microscópica, este es un corte microscópico de la piel, está mirado en el microscopio electrónico, podríamos diferenciar la epidermis, la capa basal, que se ve teñidita, la célula se ve más cuadradita, ¿cierto?, en esta zona. Luego esas células se van dividiendo y van pasando al estrato espinoso, al estrato granuloso. Se fijan que yo les dije que se pueden observar los gránulos, se ve más oscurito el estrato granuloso. En este caso hay estrato lúcido, entonces estamos hablando de piel de la palma de las manos, la planta de los pies, y el estrato córneo, que ya son células sin núcleo. Pueden ver ustedes que no tienen núcleo, no se ven los puntitos que se ven al microscopio son los núcleos, y en la superficie se descaman. ¿Bien? Bien. La capa basal es la primera capa de los estratos, la más profunda. Acá está. Bien. Estas interdigitaciones que se forman entre la dermis y la epidermis, justo en la unión dermoepidérmica, se llaman papilas dérmicas. ¿Bien? Y esta zona por debajito se llama dermis papilar. ¿Bien? La más profunda donde se encuentra la epidermis es la única donde hay presencia de melanocitos y se ubican más o menos cada 23 queratinocitos. Bien, esa es la proporción.
También llamada capa proliferativa, también se llama estrato proliferativo, porque acá es donde la única capa donde se dividen las células de la epidermis. Y además es la única capa que recibe, no tiene vasos sanguíneos, la epidermis es avascular, pero recibe irrigación de pequeños capilares sanguíneos desde la dermis, que se van proyectando hacia las papilas dérmicas, ¿bien? Este plexo vascular superficial que se llama, de la piel, que va nutriendo al estrato basal de la epidermis, ¿bien? Bien, esta capa se llama capa proliferativa o de regeneración. Si nosotros hacemos una herida que sobrepasa al estrato basal de la epidermis, con un bisturí, por ejemplo, o el paciente se hace una herida que sobrepasa el estrato basal de la epidermis, vamos a generar sangrado porque estamos generando una ruptura en la dermis. Y es complicado romper la dermis. Cuando rompemos la dermis estamos rompiendo un tejido más fibroso. ¿Bien? Y este tejido fibroso genera, al regenerarse, no tiene la capacidad de regeneración como la epidermis, ¿cierto? Se va generando una cicatriz. ¿Bien? Y además, si nosotros atravesamos el estrato basal de la epidermis, podemos dañar el estrato proliferativo, generamos una cicatriz y toda esta zona superior se va a ir rellenando de estrato córneo, en lugar de tener la estructura normal de la piel. Y ese relleno de estrato córneo nos va a provocar lo que se llama un clavo córneo o un heloma, que es la formación, ¿cierto?, de estrato córneo en profundidad. Se llama clavo córneo. Por supuesto que en la piel lo vamos a ver como un puntito blanco, porque vamos a ver la superficie un puntito blanco, ¿cierto? Acá. Pero en lo profundo del clavo, como acá tenemos vaso sanguíneo, un plexo vascular que va dándole sangre al estrato basal, y también tenemos venas que van sacando los restos metabólicos del estrato basal, ¿cierto? En esta zona, en la punta, en el vértice del clavo córneo, vamos a tener un sangrado. Y ese sangrado va a generar una lesión, una lesión, una lesión, una lesión, que primero va a rellenarse por fuera de estrato córneo, por fuera a mover un callo nomás, pero por dentro vamos a empezar a formar una lesión, que además, como estas células fallaron, no tenemos células vivas, sino que ahí tenemos puras células muertas del estrato córneo, se forma una grieta por donde entran microorganismos. De la superficie, los mismos que tenemos en la piel. Donde hay sangre acumulada, como acá sangró, porque ese clavo hace como que tuviéramos un clavo en el zapato, en la planta del pie. Como sangró, donde hay sangre, entran bacterias fácilmente. Es un medio buenísimo para las bacterias. La sangre es estéril normalmente. Pero acá hubo un sangrado, la sangre se empieza a estancar, se seca porque ahí no fluye, a la espera de reabsorción, pero si el clavo sigue pinchando, los vasos sanguíneos siguen sangrando y ahí se empieza a formar una úlcera. ¿Bien? Bien. Bien. Está formado por solo una hilera de queratinocitos. Acuérdense de entrar en silencio, que no está con sonido. Bien.
Bien. Una sola hilera de queratinocitos que están en constante división celular e irán así ocupando los estratos siguientes en el proceso de queratinización. Bien, que el proceso de queratinización consiste en la división y migración capa a capa hasta llegar a la superficie y descamarse. ¿Bien? Bien. Se separa de la dermis a través de la membrana basal. ¿Y por qué se llama membrana basal? En esa membrana basal tiene la capacidad de permitir que ingresen los elementos nutritivos de los vasos sanguíneos que vienen del plexo superficial vascular. Bien, que son vasos sanguíneos muy pequeños que tenemos los más cercanos a la superficie de la piel en las papilas dérmicas. ¿Alguna duda? Pregunten nomás. ¿Muy difícil? ¿Nada? ¿Están? Bien. Estrato espinoso. El estrato espinoso es el siguiente estrato. En este estrato, también llamado Malpigio, grábense este nombre porque en el examen del MinSal preguntan por el estrato de Malpigio. Ustedes van a saber qué es el estrato espinoso. Está constituido por múltiples hileras de queratinocitos que expresan las queratinas K1 y K10, de citoplasma eosinófilo aplanados y unidos entre sí por los desmosomas. ¿Qué característica importante en el estrato espinoso? Como el estrato basal es una sola hilera, el estrato espinoso son células un poquito más cuboidales, pero romboidales. Van a formar como volviéndose un rombo, ¿bien? Y van formando uniones celulares. En el estrato basal la célula se divide en dos para migrar al estrato espinoso, y en el estrato espinoso la célula se va uniendo a través de desmosomas una con otra, va formando estas uniones desmosomas que van formando un tejido. De esta manera, ¿bien? Acá están los desmosomas, los puentes intercelulares entre una célula y la otra, y esto va formando una especie de panal tejido. La piel es un tejido, ¿cierto? Así es como se forma el tejido de la piel. Y en la medida que la célula va madurando y va migrando a la superficie, la célula del estrato espinoso va formando gránulos internos de querato y hialina. Y pasa a formar parte del estrato granuloso. ¿Bien? Del estrato granuloso, donde ya la célula está totalmente madura, presenta estos gránulos llamados gránulos lamelares, tiene las uniones de los puentes intercelulares, los desmosomas, pero empieza a aplanarse y se prepara para su muerte celular programada. De hecho, más allá en la superficie, la célula muere y ya presentó estas uniones, los desmosomas, ¿cierto? La célula muerta liberó toda la queratina, y la queratina es una proteína dura con aspecto o no, textura gelatinosa, que va formando finalmente para formar el estrato córneo o manto y manto hidrolipídico en la superficie. ¿Bien? Forman los queratinocitos muertos que están recubiertos de queratina, adheridos con queratina, y estos desmosomas, ¿cierto? Y eso es el tejido de la superficie de la piel. ¿Bien? Bien. La capa granulosa está por encima y está constituida por unas varias hileras que contienen gránulos de queratina. En esta capa se inicia el proceso de queratinización. Las células contienen unos gránulos que tiñen intensamente, rellenos, tiñen, cuando dice tiñen, habla de lo que se observa en microscopio electrónico, ¿bien? Tiñen porque para observar un tejido en el microscópico tienen que utilizar los biólogos, los científicos que lo hacen, microbiólogos, ¿cierto? Ellos ocupan métodos de tinción para poder observar los núcleos.
que en el fondo eso es lo que observan cuando ven un tejido, ¿bien? Lo tiñen, por eso se ve moradito, no es que la piel sea morada, sino que el método de tinción tiñe los núcleos celulares y tiñe las células. ¿Se fijan? Por eso pueden ver cuando hay células y las forma un poco de las células. Pero en el fondo así es como lo observan. Por eso habla de teñir o tiñen intensamente. Relleno de una sustancia llamada queratohialina necesaria para la producción de queratina. Bien, son 2 a 4 capas celulares de queratinocitos aplanados y en esta capa, en el estrato granuloso, pregunta también del examen mensal, en qué capa de la epidermis los queratinocitos sufren apoptosis, que es la muerte celular programada. El queratinocito nace para eso, para morir de manera programada y pasar a formar parte del estrato córneo hasta llegar a la superficie y descamarse. ¿Bien? Bien, las células en algunos casos, a nivel del estrato granuloso, ya carecen de núcleo, especialmente más a la superficie, ¿cierto? Porque acá es donde mueren y pasan ya a formar parte del estrato córneo. Bien, el estrato córneo, por encima del granuloso se encuentra la capa córnea, en la que las células han perdido su núcleo y conforman la queratina blanda. En ciertas localizaciones, como las palmas y plantas, existe una capa visible, amorfa, sin forma, entre el granuloso y el córneo, que se denomina estrato lúcido. Es como una capa gelatinosa. En el estrato lúcido, los queratinocitos son diáfanos, se encuentran agrupados, carecen de núcleo y el citoplasma está lleno de una sustancia gelatinosa llamada eledina, que se transformará en queratina y es rica en lipoproteínas, de nuevo las proteínas. Su función es impedir la entrada y salida de agua. ¿Bien? Tenemos entonces una capa impermeable extra a nivel de la piel de las palmas y las plantas de los pies. Bien, células de la epidermis. Esta es otra visión al microscopio. Bien, acá tenemos las células del estrato basal. Acá vemos una célula de Merkel, un melanocito, no se observa muy bien. Hay que tener un ojo muy afinado, ¿cierto?, para poder verlo. Pero esto es una imagen que yo descargué. Bien. Lo importante es que se logra distinguir súper bien las células del estrato basal. Si tuviéramos el ojo de un experto en biología celular, ¿cierto?, podría ver él las diferentes etapas de la mitosis en las que están las células del estrato basal. Están constantemente en división celular. ¿Bien? Luego tenemos el estrato. ¿Cuál viene? ¿Están atentos? Espinoso. Esto es una papila dérmica. Acá está la dermis. Si ustedes pueden ver, nos observan gran cantidad de células, porque la dermis tiene algunas células, pero tiene harta fibra. ¿Bien? La vamos a ver enseguida, la siguiente clase. Pero en la epidermis tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, miren, más teñido, más oscurito, y el estrato córneo. Esta es piel fina, la piel de todo el cuerpo menos las palmas y de las manos y las plantas de los pies. La piel gruesa se le denomina a la piel de la palma y la planta. Piel fina se le denomina a todo el resto de la piel. ¿Por qué sé que es piel fina? Porque no tiene el estrato lúcido. ¿Bien? Bien. Más a profundidad tenemos la unión intercelular y unión dermoepidérmica. Bien, unión intercelular es la unión entre cada célula de la epidermis, bien, por medio de puentes de unión intercelular, que son los desmosomas, y están unidas a la dermis a través de la membrana basal. La epidermis se separa de la dermis por la capa basal, constituyendo la unión dermoepidérmica. Bien. Bien, chicos. Acá les corresponde hacer un taller de la piel, ¿bien? Posterior a esto, se los voy a subir a la plataforma, que es
dibujar la estructura general de la piel y posteriormente dibujar la estructura de la epidermis, sus capas y sus células. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda? ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? ¿Fácil?